Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 88 diagonal 2018. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir entender el alcance de de ciertas formas de restricción en el acceso a la información, pero en una materia específica, una materia importante, una materia sensible, diría yo, para la sociedad mexicana, para ciudadanas, ciudadanos, que es la seguridad pública, la seguridad pública. ¿Podemos tener acceso a la información en esta materia? ¿Cuáles son los límites, si es que estos límites existen? ¿Qué aspectos de la seguridad pública abarcan estos límites? Porque evidentemente, pues cuando hablamos de seguridad pública hablamos de varias cosas, de varias cuestiones. Ya nuestros invitados nos lo van a explicar. Bueno, para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa al señor magistrado Rodrigo Cerón. Señor magistrado, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Un placer estar con ustedes. Igualmente, gracias por su presencia. Y también le doy la bienvenida al programa a Janet Velázquez de La Paz. Janet, bienvenida a Ya lo dijo la Corte. Gracias. Hola, Miguel. Hola, magistrado. Pues empezamos contigo, Janet, porque se trata, bueno, de una acción de inconstitucionalidad. Es un proceso muy específico, diferente al amparo. Muchas veces aquí en el programa pues nos referimos a amparos directos, amparos en revisión, amparos directos en revisión, vaya, las competencias que en amparo tiene la Corte, pero aquí es diferente y de todas formas, pues vale la pena, creo, Janet, que tú nos ayudes a entender quién acude, qué plantea, cuáles son los argumentos y ya luego en la mesa analizamos las cuestiones de fondo del asunto. Por favor. Claro que sí. Bueno, esta, como tú lo decías, es una acción de inconstitucionalidad. Es promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una de las entidades que, por mandato de la Constitución, pueden venir a la Corte a reclamar la inconstitucionalidad de leyes. Es importante que, como se trata justamente de una acción de inconstitucionalidad, los motivos que hace valer en contra de la ley son motivos, digamos, abstractos, de manera general, que la comisión considera resultan inconstitucionales y violatorios de ciertos derechos humanos. En específico, en este caso, es el derecho a la libertad de información, al acceso a la información, pues que está reconocido en el artículo 6º constitucional. Entonces, el asunto se trata de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México y lo que dice la CNDH en contra de esta ley es que un par de sus artículos, me parece que, no sé si el 109 y 139, resultan contrarios al derecho de acceso a la información porque reservan de manera previa y, digamos, absoluta eh, un tipo de datos relacionados con seguridad que esta ley prevé. Se trata de los datos, en primer lugar, generados en los exámenes y controles de confianza que se les aplican a los policías, a los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Y el otro tipo de datos son los protocolos de actuación de estos cuerpos de seguridad. Lo que dicen estos artículos es que los datos que se generen en los procesos de evaluación y de control de confianza estarán, bueno, dice, son confidenciales y estarán reservados y no se entregarán a menos que haya algún mandato judicial para un proceso administrativo o de otra índole. Y por lo que hace a los datos de los protocolos de actuación, son reservados y están reservados. Entonces, lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que estos dos artículos son inconstitucionales precisamente porque están violentando el derecho de acceso a la información, reservando de manera general y absoluta este tipo de datos, de información. Perfecto, muchas gracias, Janet. Magistrado, pues el punto de partida creo que tiene que ser, entonces decía Janet, y me parece que hace mucho sentido, el artículo 6º. El artículo 6º de nuestra Carta Magna
en la parte que refiere el derecho de acceso a la información, porque no sé si estamos de acuerdo en esto, pero la regla general sería, en principio, si es información pública, información que está en poder del Estado, pues deberíamos de poder tener acceso a ella, ¿no? Claro. Como regla general. ¿Es esto correcto, maestro? Claro, sí, doctor. Efectivamente, es la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo sexto constitucional, el contenido de la Comisión sobre Derechos Humanos y también del protocolo correspondiente, derechos políticos y económicos. Efectivamente, la interpretación que se tiene que dar es que el derecho a la información, que va conjunto con la libertad de expresión, ¿no? Son derechos que se complementan, podemos decirlo de alguna manera, se basan en esa interpretación de la Suprema Corte, que la regla general es que la información pública es de acceso para todos en cualquier momento, y entonces las excepciones pues deben ser muy particulares y muy precisas, ¿no? Entonces sí, la idea es que en un Estado democrático pues tengamos los ciudadanos, cualquier interesado, cualquier sujeto interesado, la posibilidad de conocer la información pública que tienen las autoridades, hasta como un efecto de control sobre la actuación de la autoridad, ¿no? Es un criterio que se ha asumido desde el punto de vista de un Estado social democrático, en donde se reconoce la evolución de estos derechos y la necesidad de que no solamente el individuo tenga la posibilidad de ejercer un derecho de libertad de expresión, pero esta libertad de expresión también va concatenada con el tema de estar informada esa expresión, ¿no? Entonces, yo considero que ahí está el tema donde el constituyente vincula los dos derechos y sí, bajo este principio de la máxima publicidad, que es la regla general será la máxima publicidad y las excepciones es parte de lo que se trabajó en la sentencia, cuáles pueden ser las excepciones y que, pues como tal, pues tienen que ser limitadas y muy puntuales para ser identificadas, porque sí, la idea es el principio de máxima publicidad en temas de datos. Y recupero esta expresión que usted nos comparte, magistrado, de el vínculo entre acceso a la información y democracia. Parecería que es propio de la democracia esta transparencia, una vertiente de rendición de cuentas, también de control ciudadano, em, cosa que no acontece en una dictadura, ¿no? Porque Claro. pues en una dictadura el país, la comunidad, la nación se administra de una manera que pues ¿para qué quiere el ciudadano saber? Claro. ¿No? Pero aquí me parece que ya estamos abordando un tema toral y muy importante que nos sirve de punto de partida para el análisis que ahorita vamos a llevar a cabo. Ahora, Janet, el señor magistrado nos acaba de ubicar en una lógica en una lectura correcta y además él mismo citaba los fundamentos del acceso a la información como regla general. Claro. Yo te quiero plantear el paso que sigue. Bueno, las excepciones que como tales tienen que estar puntualmente justificadas, Ujú. ¿en qué consiste? Porque creo que ahí también estamos hablando de una serie de temas o una serie de consideraciones y no de un solo concepto, ¿no? Claro. Cuéntanos, por favor. Claro, bueno, justamente partiendo de que la regla o el principio general es el de máxima publicidad, eh, digamos que sería esa la máxima, pero como toda restricción a derechos humanos, las restricciones deben estar previstas en ley, en una ley que sea, digamos, formal y materialmente una ley, y que resulten adecuadamente y necesariamente relacionadas con la protección de otro tipo de bienes jurídicos a nivel No constitucional. se vale una restricción genérica por... Exactamente, No, no, no se... no. ok. Entonces, digamos, las restricciones que están reconocidas en la Constitución y derivadas en la Ley General de Transparencia, que es la que reglamenta el acceso a la información pública, sería la protección de los datos personales, que son aquellos que hacen identificables o que se refieren a una persona identificada o identificable, y datos sensibles, que son aquellos que pueden relacionados precisamente con una persona, pueden ser motivo de discriminación, que se refieren a su raza, a su género, a alguna condición socioeconómica. Entonces, bueno, para empezar, la primera restricción es esa, está, digamos, la máxima publicidad, pero la ley también dispone como contraparte de eso un derecho a la protección de los datos personales. Entonces, Aquí el concepto sería
Datos personales. datos personales y eso se traduce a información confidencial. Ok. Es decir, eso no se puede pedir por regla general el acceso a los datos confidenciales, que son precisamente estos datos personales. Y Ahí tenemos una primera restricción. una primera restricción. Las otras restricciones tienen que ver con el carácter de la información. Hay una restricción general que es en materia de seguridad nacional Ujú, ujú. y hay otras restricciones que puedan poner en peligro el interés público. Y dentro de esas estaría la seguridad pública, que se trataba como en este caso. Ahora, esas restricciones no pueden estar establecidas de manera general, porque precisamente cuando hay una restricción a un derecho humano, tiene que hacerse una ponderación o un balance de qué tanto se pone en riesgo el otorgar la información versus qué tanto se pone en riesgo el otro, digamos, el otro valor que se está protegiendo o el otro interés que se está protegiendo, como sería el interés público. Entonces, para eso se hace una metodología de ponderación o de análisis, que es la prueba del daño, así se ha llamado en materia de transparencia, que digamos que se tiene que superar esa prueba del daño para poder negar la información. Es decir, comprobar que efectivamente el otorgar la información va a generar un daño al interés público que se quiere proteger. Digamos que esas serían como las restricciones generales o explicadas en términos muy amplios. Y muy claros. Lo has explicado muy bien. Ahora, magistrado, escuchando a Janet en esta reflexión que nos hace, pues yo alcanzo a advertir y me gustaría conocer su punto de vista, que aquí hay un tema amplio de argumentación jurídica, porque por un lado, yo creo que es discutible el contenido, uno, del concepto de dato personal. Quiero decir, qué sí es dato personal, qué no es dato personal. Decía Janet, dentro de la categoría genérica de dato personal, ¿qué es dato sensible? Porque también es una cuestión aparte. De ahí nos vamos a información confidencial, que tiene su propia regla, incluso su propia regulación jurídica en la ley. De ahí nos vamos a información reservada, observando el contenido al que la propia Janet aludía. Y luego, pues, prueba de daño. Entonces, magistrado, pues aquí se requiere mucha argumentación jurídica, yo veo, ¿no? Y mucha, pues del trabajo que ustedes hacen en la corte, Ujú. en un tribunal colegiado todos los días, de ir construyendo, no está fácil, no, Claro. o yo lo veo complicado. ¿Es esto correcto o no? Sí, sí, doctor, son conceptos que conocemos como, todos estos que comentas son conceptos abiertos, no tienen una definición cerrada en la legislación, en la Constitución. Nos da el constituyente, nos da el legislador estos conceptos a los juzgadores abiertos para que sea el tribunal, sea la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, quienes al resolver los asuntos ya en particular les den un alcance a estos conceptos, ¿no? Como comentaba la abogada, pues sí hay dos restricciones. Por una parte, y yo las veo de esta manera, ¿no? Una, pues prácticamente se cambia la regla en datos confidenciales, porque ahí la regla es no puedes tener acceso a datos confidenciales a menos que estés en una de las excepciones que marca la legislación. Sí. Y el tema de interés público, en donde la información es abierta, pero se puede reservar por un tema de interés público. Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué es una información reservada? Y el problema también que no, en el manejo de los conceptos, que cualquier operador jurídico enfrenta, el qué alcance se le debe dar y el cómo también controlar la decisión de un legislador, por ejemplo, en este caso, Ujú. de incluir como reservado ciertos conceptos, porque no por la definición que dé el legislador quiere decir que es válida constitucionalmente, y Así se es. controvierte esa definición que hace el legislador, pues corresponde entonces a los tribunales, en este caso fue la Suprema Corte, el que tendrá que examinar si efectivamente esa definición pues cumple con un análisis, como comentaba la abogada, generalmente estos tests de proporcionalidad que se hacen, de verificar si efectivamente que la prueba esta que se le llama la prueba del daño, verificar si la divulgación de esa información, que es el estudio que se hace,
qué riesgo tiene divulgar esa información, porque tal vez para el legislador sea muy sencillo decir toda esta información es reservada sin hacer ese análisis en la propia legislación, y es lo que se ha llegado a concluir. Ese tipo de reservas absolutas son las contrarias a la Constitución, porque esa es la parte del estudio que se destaca mucho en la sentencia, la necesidad de que sea el operador jurídico el que haga ya este análisis, que la legislación le dé esa posibilidad de hacer el análisis, de valorar. Es reservada porque en verdad pone en riesgo la seguridad pública, porque no cualquier información que tenga un protocolo de actuación policial, por ejemplo, puede ser sensible. Yo entiendo que debe de haber bastante información sensible porque es política pública y evidentemente no Y en un tema muy delicado, ¿no? delicado. Y más en las situaciones de este país. Es Yo correcto. creo que Sí, en un tema los no, temas no, de seguridad no está pública, fácil el tema tampoco. dar a conocer de manera pública las actuaciones que realizan como política pública una institución de seguridad, pues puede poner en riesgo a la propia, a toda la sociedad, ¿no? Que conozcan quienes pretenden infringir la ley, que conozcan cómo debe de actuar la policía, pues bueno, puede ser algo muy delicado. Entiendo la decisión del legislador. El problema a veces es que esas decisiones las toma de manera absoluta, y entonces ahí viene la función del juzgador. Una pregunta aquí, una duda. En esta lógica, podríamos pensar que la consideración de todos los factores que están orbitando en este proceso de toma de decisión incluye también al legislador. Lo digo por esto, porque efectivamente ahorita se le plantea a la Suprema Corte y la Suprema Corte lleva a cabo una serie de argumentaciones que le permiten, ya nos lo contarán ustedes, decir A, B y C. Pero no sería bueno que, por ejemplo, la prueba de daño concebida en la lógica que usted acaba de exponer, vamos a ver qué riesgo supone divulgar esto o por qué yo necesito que esto esté reservado. ¿No le incumbe en ese momento de redactar la ley, en este caso al legislador del Estado de México? ¿Podremos advertir esa necesidad que también en esa instancia se tomen en serio? Claro, yo creo que sería o ayudaría bastante. Yo entiendo que tampoco el legislador puede hacer conceptos cerrados al momento de regular una realidad general, pero sí podría poner casos en donde sería notorio lo reservado, y sobre esa lógica seguiría la interpretación de la ley, dar más elementos al que la va a interpretar para concluir en dónde está la cuestión de reservado. El problema, yo creo que cuando es absoluto, es que no da ningún tipo de luz, y entonces hace que el juzgador tenga que involucrarse en una reflexión ya muy puntual de por qué podría ser reservado o no, sin los elementos que le podría dar una de las partes del proceso, ¿no? Que sería el legislador, quien, pues por mandato constitucional, tiene que respetar la propia Constitución. Entonces, pues sí, debería ser un poco más puntual en, bueno, esto se reserva por estas circunstancias, y en tanto podría ser una redacción un poco más amplia, manteniendo la generalidad, diciendo esta información se reserva en cuanto tenga este tipo de datos, ¿no? Y entonces daría un poquito de más Sí, lo pregunto porque de pronto puede haber un legislador que diga, seguridad pública, no, pues seguridad pública, todo es reservado. ¿Por qué? Pues porque la etiqueta seguridad pública yo aquí la agarro y de manera genérica la aplico a todo lo que tenga que ver con seguridad pública. Oye, pues a lo mejor en seguridad pública hay ejercicio presupuestal, a lo mejor hay controles de confianza, a lo mejor hay protocolos, a lo mejor hay estado de fuerza, a lo mejor hay resultados estadísticos. Claro. Pero si un legislador genéricamente toma el campo de la seguridad pública y dice, no, aquí todo reservado, ahí es donde yo veo el problema. Claro. Y veo también, a su vez, la solución en esto que Janet nos compartía de, bueno, pues a lo mejor vamos a ponderar. Y hay veces que en esa lógica de argumentación y ponderación se piensa que todo esto incumbe única y exclusivamente al Poder Judicial. Yo creo que tiene que ser el Estado. El Estado, porque aquí estamos hablando de políticas de Estado. Los jueces habrán de hacer su función, Claro. habrán de hacer su parte, pues en este caso la Corte lo hizo, pero yo ese mensaje al legislador creo que también es muy estimable. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre la acción de inconstitucionalidad 88/2018 y los alcances del derecho de acceso a la información en tratándose de cuestiones vinculadas con la seguridad pública. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando con nuestros invitados y analizando esta sentencia, la que resuelve la acción de inconstitucionalidad
diagonal 2018, para advertir la necesidad de tener claridad en los límites en el derecho de acceso a la información pública cuando se trata de temas vinculados con la seguridad pública precisamente. Bueno, em, regreso contigo, Janet Velázquez, porque pues tú misma nos contabas. Por un lado está el tema de los controles de confianza, Ujú. que a su vez involucra una serie de elementos, ya ahorita nos lo contarás. Y luego está los protocolos de actuación. Les propongo, si están de acuerdo, que lo analicemos por separado, porque creo que responden a dos lógicas diferentes. Empecemos por control de confianza y qué es lo específico, lo particular en la reflexión de la Corte que nos permite saber si sí estamos ante información pública o información confidencial. Sí, bueno, los controles de confianza son una serie de exámenes para evaluar precisamente la confiabilidad de los elementos de los cuerpos de seguridad. Entonces, se les practican exámenes toxicológicos, psicométricos, me parece que también socioeconómicos. Y la norma que está impugnada dice que los resultados de estos exámenes serán confidenciales y permanecerán reservados. Entonces, el argumento de la CNDH es, esto es una reserva generalizada, porque puede haber información dentro de estos resultados de controles que pueda ser pública y que no necesariamente sea confidencial. Además de un tecnicismo ahí de si está contradiciendo o no al decir que son confidenciales y estarán reservados al mismo tiempo. Entonces, lo que hace la Corte es decir, vamos a tomar esta primera parte de la norma, que dice que los resultados son confidenciales. Y lo que dice la Corte es, si son datos, si es información confidencial, porque la mayor parte de la información que contienen estos exámenes o controles de confianza está relacionada con cada una de las personas que está siendo evaluada. Es decir, tiene su nombre, tiene si reprobó o no reprobó el examen toxicológico. Entonces, sobre todo, está relacionado con datos sensibles de las personas que están siendo evaluadas y por eso sí son confidenciales. Lo demás de que va a permanecer reservada lo podemos entender como precisamente porque son confidenciales, va a estar reservada, aunque no haya sido ese el término específico que debía usar el legislador. Era, digamos, necesario solamente y suficiente con decir que era información confidencial, porque esta información confidencial se entiende que siempre va a estar, siempre va a ser confidencial, es decir, nunca se le va a abrir el acceso a esa información, mientras que la reservada se reserva por un determinado tiempo, precisamente eso es lo que quiere decir la reserva. Entonces, lo que se hace ahí es una interpretación para decir que sí son confidenciales y la parte de que estará reservada, pues se entiende ligado al carácter confidencial de la información de estos datos personales. Ahora, también se hacía valer que podría haber dentro de esos datos información estadística, por ejemplo, cuántas personas habían reprobado el examen, cuántas personas no habían reprobado el examen, pero eso no es un motivo, dice la Corte, que devenga en la inconstitucionalidad de la norma, porque eso se podría pedir por otro, digamos, otro tipo de solicitud de información, no como tal los resultados del control de confianza que tendrían estos datos confidenciales de las personas. Correcto. Porque ahí, magistrado, pues realmente no alcanzo yo a advertir. No sé si usted nos podría ilustrar en esto, pero ¿qué parte de un examen de confianza no estaría vinculado con un dato personal? Porque si pensamos en toxicológicos, pues que si esta persona consume, ¿no? Hasta en su vida, hasta fuera del horario de trabajo, vaya, ¿no? Ujú, Si pensamos en análisis socioeconómico, pues también datos vinculados con patrimonio, ujú. etcétera. ¿Se le ocurre alguna materia del propio examen de control de confianza que no estuviera vinculado con un dato personal? No, no, creo que en ese es el razonamiento de la Suprema Corte. Todos los resultados
pues tienen que ver con el individuo y no solo con datos personales, sino personales y sensibles, porque Además, habla, incluso la Corte hace ahí en la sentencia la precisión de, bueno, la propia ley de protección de datos hace referencia no solo a los datos personales, sino también especifica cuáles son los datos sensibles y todos estos datos que resultan de los exámenes son sensibles porque tienen que ver con la esfera más particular de un ser humano, con temas socioeconómicos, con temas, hay adicciones, no hay adicciones, con temas, hay el estudio, también estás en el examen poligráfico, entonces con los resultados del examen también, poligráfico. también. Entonces, técnicamente, todos los datos son personales. Hay un voto muy interesante del ministro Alcántara en la sentencia, donde no está de acuerdo en esta parte. Y es muy interesante porque va muy encaminado a este punto. En los agravios, la CNDH decía, hay un tema de periodistas que debería tener acceso a cierta información. Y bueno, se entiende como un tema de interés de la sociedad el saber cómo están integrados los elementos de seguridad pública y que también nos pueden cuidar si es que no acreditaron los exámenes al siguiente año, cuántos lo acreditan, cuántos no lo acreditan. Pero también, como comenta la abogada, pues esa información se puede obtener desde otro punto de vista, tal vez no obteniendo directamente los exámenes, sino preguntando de manera directa el porcentaje de servidores públicos que fueron o no aprobados, pero sí el punto a discusión es cómo te doy acceso a esos datos pues tan sensibles de una persona, porque son no solamente personas, sino sensibles, ¿no? Según Ahora, pudiera ser de interés público quizá el resultado que haya obtenido, por ejemplo, el jefe de la policía de no sé qué municipio. Pues sí queremos saber que haya aprobado el control de confianza, pero sería el resultado, Sí, no tanto el contenido claro. de la prueba. Sí, yo creo que por eso comentaba la abogada, igual hay otra forma de obtener esa información y no conociendo propiamente los resultados, sino datos estadísticos, tal vez. Sin duda. Ay, pero yo sé que en protección de datos personales, pues obviamente ya cuando configuras la categoría no ha lugar a una ponderación, porque ni modo que ponderes, ¿no? Bueno, Claro. si es dato personal, tiene que estar restringido el acceso a la información, pero pensemos solo para el efecto del programa y para aquí animar la discusión, que sí pudiéramos poner, ¿qué ganaría alguien con saber si fulano tal recreativamente, bueno, incluso ya lo ha dicho la Corte, ese ejercicio del derecho de libre desarrollo personal, consume recreativamente cannabis, o sea, Sí, parecería que no tendría mucho o sentido. alcohol, Claro. porque también en el toxicológico no solamente son drogas, también rastros de alcohol en sangre, etcétera, ¿no? O sea, Claro. Sí, yo creo que son ahí los entrecruces que decía el magistrado con la libertad de expresión ajá. y también la esfera de intimidad de las personas. Digo, en primer instancia, así como tú dices, imaginando un escenario así como un caso de laboratorio, yo creo que por el solo hecho de ser funcionario público, de pertenecer como miembro a un cuerpo de seguridad pública, no tienes esa expectativa de razonable de privacidad. No te has colocado en una esfera pública, digamos, como en el grado más público que existiría, no sé, a lo mejor del presidente, de algún secretario de seguridad, podría conocerse o está disminuida su expectativa de privacidad, pero de los servidores públicos en lo general yo pensaría que no, o sea, está protegida por por ese otro derecho. Que por cierto, aquí también, no sé si estén de acuerdo que habría que apuntar el contenido del artículo 16 constitucional, que ya también tiene base específica, porque hablamos del sexto. Claro. Ujú, ujú. En cuanto a libertad de expresión, está en el sexto. Derecho a acceso a la información está en el sexto. Las restricciones están contempladas en el sexto de la Constitución mexicana. Ujú. Pero luego está el artículo 16, que también ya incorpora el mandato de protección de datos personales Claro. y que yo entiendo que la interpretación correcta precisamente en la dirección que tú apuntas no es renunciable tampoco por su titular. Exacto. Claro que uno luego ya ve ciertas cosas en las redes sociales donde la gente comparte ciertas, pero eso es otra cosa. Aquí estamos hablando Claro, de un tema estrictamente jurídico. claro. Entonces, estaríamos en ese supuesto, ¿estás de Sí, acuerdo? yo creo que sí, porque precisamente el caso que tú dices, bueno, si alguien da a conocer su información, está renunciando a esa expectativa, pero Correcto. yo creo que el derecho de acceso a la información también se topa con este otro derecho, que es el derecho a la privacidad, al libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Entonces,
sí, yo creo que estaría Y bueno, y sobre todo, qué bueno que lo señalas. Me gusta mucho tu comentario porque aquí estamos, tú misma lo decías al principio, en control abstracto. exactamente. Entonces, si es control abstracto, pues no de que, no, es que fulano tal ya publicó en el Facebook que el domingo estaba consumiendo. No, no, sí, pero eso es otra cosa. Esta resolución es de control abstracto por ser una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces también ahí está la cuestión. Ahora, magistrado Cerón, a ver, otro tema, y creo que otra argumentación en el contexto de la sentencia es la que se requiere en tratándose de protocolos de actuación. Claro. Porque si bien es cierto, ya ustedes mismos lo explicaban, en control de confianza parece que hay una íntima conexión con datos personales que a la vez abre la puerta a configurar esto como información confidencial en protocolos de actuación, es otra lógica, es otro argumento. Claro. Cuéntenos, por favor. Sí, sí, es el otro artículo que se impugna, que es el 139, Sí. en cuanto a este párrafo en específico que señala que toda la información que integra los protocolos de actuación policial está reservada y no va a ser del conocimiento público. En esa parte ya no está de por medio un tema de protección de datos personales, es un tema únicamente de actuación policial, y entonces entra la otra posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información que establece la propia Constitución, que es el tema de un interés público. El interés público lo desarrolla la ley de acceso a la información, y entre las posibilidades de reserva que da la ley, reconoce la Suprema Corte que el constituyente no puede plasmar todas las excepciones, que el legislador las tiene que desarrollar. En la ley se desarrollan las excepciones al acceso a la información pública, que no tiene que ver con datos personales, como es en este caso. Y uno de los supuestos es un tema de seguridad pública, y es aquí también donde la Suprema Corte desarrolla cuál es el concepto de seguridad pública. eh, Coinciden que es un tema sensible, que es un tema que sí debe ser protegido, pero reitera bajo esta análisis de la prueba de daño. Entonces, sí, efectivamente, el problema que tiene este artículo 139 es que establece una reserva absoluta y ex ante, se le dice, ¿no? Claro. Previa a cualquier acto de aplicación. No tendría sentido pedir esa información porque la propia ley la niega de entrada. Entonces, no sería ilegal la actuación de una autoridad que niegue el acceso, porque está ajustándose a lo que establece su legislación. Su legislación le prohíbe entregar esa información. El problema que tiene este tipo de prohibiciones absolutas es que no permiten la prueba de daño que comentaba la abogada, porque ya no se vuelve casuístico, sino genérico, y no hay esa posibilidad de quien instrumenta la ley de valorar si alguna de esa información puede ser pública, porque el problema es generalizar. Se entiende que en estos datos de protocolos de actuación de la policía, pues muchos temas deben ser sensibles, pero habrá otros que no lo son. Entonces, es el problema que tiene este artículo, que es una prohibición absoluta. Está en los supuestos, se permiten esas prohibiciones, la reserva de información está prevista a rango constitucional, se autoriza bajo un tema de interés público, puede ser válida constitucionalmente, siempre y cuando sea debidamente implementada bajo esta prohibición de que sea absoluta, y bajo la posibilidad de que se haga un examen casuístico de cada caso, perdón la reiteración, un examen en cada situación particular, para verificar entonces si hay este objetivo de protección, porque lo que también reconoce la propia legislación es que no puede ser una finalidad que que no sea demostrable, ¿no? Porque esto podría provocar que cualquier información, como comentaba doctor, se reserve y la autoridad se evita dar Más se datos dice, es que es de seguridad pública. y se reserve. Entonces, dice la propia ley, tiene que demostrarse esa finalidad y también demostrarse el daño que podría provocarse a un fin constitucional, a un bien constitucional, a un principio constitucional que se pretenda proteger, si la damos a conocer. No solamente es que se reserve por decisión del legislador, sino que se justifique esa reserva, porque esto implica que no se pueda conocer hasta determinados plazos que también pueden señalar las normas. Ahora, a ver, yo aquí, Janet, en esta, el magistrado nos acaba de muy puntualmente señalar la médula del problema, Ujú, que yo creo que consiste en esto. Él mismo lo decía. Tienes, por un lado, una restricción ciertamente genérica ujú. de todo lo que digan cualquier protocolo de actuación policíaca
se entiende como información reservada, por un lado, y de ahí deriva otro tema que también el señor magistrado atinadamente señala, que es, pero además es una restricción ex ante, quiere decir antes de, con lo cual tampoco tiene sentido llevar a cabo ejercicios argumentativos o de prueba de daño, porque pues simplemente la autoridad dice, me está solicitando esto, tiene que ver con protocolos de actuación, esto está cerrado. Pues yo veo ahí dos problemas, Janet. Yo veo ahí dos problemas que en la reflexión de la Corte, pues obviamente también se advierten y que deberían de ser considerados. Haznos un comentario si fueras tan amable sobre eso. Sí, bueno, ¿qué contiene un protocolo de actuación? Puede tener normas acerca de cómo deben actuar las policías, los cuerpos de seguridad, por ejemplo, al enfrentarse a una manifestación, que el uso de la fuerza debe ser proporcional, directa, como de anticipación o de reacción. Pudiera tener a lo mejor lineamientos generales de cómo se van a llevar a cabo los operativos, es decir, dónde se van a poner los retenes. Correcto. Podría tener también listado de derechos de los ciudadanos que se vean implicados en alguna relación o enfrentamiento con los cuerpos de seguridad. Es decir, puede tener muchas cosas un protocolo, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte es, precisamente lo inconstitucional de esta norma es que está englobando todos estos aspectos y sin ver en el caso concreto si revelar esa pieza de información puede tener o no un daño a la seguridad pública. Es decir, en abstracto, pues sí, podrían estar todos estos relacionados con la seguridad pública, Bueno, pero relacionados. de manera muy general, Sí, digamos por el que tema, tratan digamos. del tema, sí. Exactamente. Sí, pues eso sí. Pero ¿a quién le va a causar daño, digamos, para la estrategia policial que la gente conozca los derechos que están previstos en el protocolo? A nadie. Por ejemplo, si en un protocolo, déjame ponerte este ejemplo. Si en un protocolo se dice que al momento de realizar la detención se le tienen que dar a conocer ciertos derechos a la persona detenida, que se conozca eso, Claro, eso no pasaría la prueba del daño. ¿está en el No, protocolo o no está? Pues yo quiero saber si está o no está. exactamente, exactamente. Forma parte del protocolo de actuación que cuando un agente detiene a una persona le haga de conocimiento sus derechos. Sí, o sea, esa sería una pregunta totalmente válida y se respondría, bueno, sí, sí está, a ver, aquí está el protocolo, analízalo. Ahora, em, precisamente en eso radica la importancia de hacer la prueba del daño y que la prueba del daño es concreta, es decir, no es general, es para cuando tú me estás pidiendo el acceso a la información, yo voy a analizar como autoridad aplicadora, en este caso los organismos de transparencia, ya sean locales o el INAI, si la información que tú que me estás solicitando te la puedo entregar si pasa o no pasa la prueba del daño. Y lo que hace esta ley y la torna inconstitucional es que precisamente, como decía el magistrado, no permite la aplicación de la prueba del daño Exacto. porque ex ante ya está reservado todo lo que está dentro del protocolo. Decía, el proyecto utiliza la expresión de que es sobreinclusiva. Es correcto. Y que esto es un concepto que usa mucho la Corte. Yo lo he encontrado, digamos, en muchas sentencias, en muchos casos, sobre todo últimamente. La norma es sobreinclusiva porque no se refiere específicamente, a lo mejor podría decir, la parte de los protocolos que esté relacionada con los operativos de seguridad, van a participar 10 agentes en cada punto de seguridad, etcétera. No sé, me imagino algo como muy concreto. Claro. Podría pasar el estándar de constitucionalidad, pero esta no lo hace porque es sobreinclusiva, es absoluta y no permite discriminar entre la información que causaría el daño de la que no. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis, en esta conversación sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 88, diagonal 2018, y todos los temas que ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados tienen que ver con el acceso a la información por un lado y las restricciones justificadas, constitucionalmente admisibles por otra parte. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. En su programa Ya lo dijo la Corte para seguir analizando la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 88 diagonal 2018 con nuestros invitados. Y quiero regresar, magistrado, con usted, magistrado Rodrigo Cerón. A ver, decía Janet, citando evidentemente los términos utilizados por la propia Suprema Corte, el carácter sobreinclusivo. Y traigo a colación esto porque usted mismo nos señalaba al principio que se trata aquí de una excepción. Las excepciones se tienen que interpretar de manera restrictiva, restringida, porque pues si no, la la excepción se termina volviendo algo genérico. Em, ¿Le hace sentido vincular estos dos términos? Por un lado, aquí la Corte dice, es sobreinclusivo, pero por otro lado, oigan, consideren que pues aquí estamos ante una excepción del derecho de acceso a la información. Claro. Sí, sí, el concepto sobre inclusivo lo utiliza la Corte para hacer una referencia a, se está incluyendo todo lo que es el tema del protocolo, ¿no? Indebidamente, porque entonces pasamos de la excepción a la regla general, como comenta, en temas jurídicos las excepciones deben de interpretarse de manera estricta, Sí. porque si no se corre el riesgo de que si empezamos a ampliar la excepción se vuelve regla general y entonces la regla general acaba siendo la excepción. Y lo que sucede con ese tipo de legislaciones es eso, ¿no? Porque si bien parece que está regulando una excepción, lo hace de una manera tan amplia que se vuelve sobreinclusiva. Toda la materia de protocolos se incluye como excepción y entonces no tenemos acceso a ningún dato que se introduzca en el protocolo, únicamente porque es el protocolo y porque desde el punto de vista del legislador es un tema sensible de seguridad pública, sin que haya posibilidad de valorar esa decisión del legislador por la norma. La norma no da elementos para poder decidir, oye, ¿justificó o no justificó la excepción? No, la incluyó y la volvió una regla general. La regla general aquí se volvió, todo el protocolo es reservado, no se tiene acceso a la información y se incluye entonces en este vicio de habrá datos del protocolo que no involucren temas sensibles de seguridad pública, pero no lo sabemos porque no podemos ingresar. Y si el asunto queda de esa manera, pues cualquier persona que acuda a pedir un dato, pues no le queda de otra al operador más que negar el acceso por la aplicación directa de la legislación, ¿no? Y déjeme apuntar aquí también una nota de página adicional al señalamiento. No lo sabemos, pero además los órganos encargados de operar el sistema de transparencia tampoco lo pueden saber frente a un cierre total, porque eventualmente si hubiera la regulación sido de otra manera, pues a lo mejor pienso yo en un comité de transparencia o en un órgano incluso de transparencia local o federal, como tú misma lo citabas, pero no es el caso. Claro. Y ellos sí podrían realizar la prueba de daño, decir, a ver, pásame el protocolo, yo voy a revisar el protocolo, voy a ver qué partes sí, qué partes no, y en esa medida lo voy a justificar. En esto sí tienes acceso, pero en esto no tienes acceso, porque aquí no. Por ejemplo, ¿qué tipo de respuesta vamos a dar en cuántos minutos si hay un aviso de un robo de un asalto a una sucursal bancaria? No, pues no, ¿verdad? Sí. No, Claro, eso no no, puedo no, 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 ¿y a quién se va a llamar y a qué distancia vas a poner el retén? Claro. Pero, pero eso quién lo ve, eso quién lo revisa, si está todo cerrado Todo. por mandato del legislador. Claro. Es la norma. Ahí es donde está el problema, ¿va, maestro? Sí, ese es el problema, ¿no? Que por el mandato legislador es cerrar toda la información, no hay posibilidad de hacer este análisis, y sí, habrá datos como estos, como los comentaba, cuántos elementos integran un operativo, bueno, pues esos, o cuántos van a reaccionar ante una manifestación, bueno, sí son datos sensibles Correcto. que se entiende que hay un tema de seguridad pública, de secrecía, pues en la propia defensa de los intereses que tiene que ver la seguridad pública, pero habrá otros como los derechos o la forma de respetar ciertos derechos en ciertos eventos, que pues eso debería ser del conocimiento de la sociedad, ¿no? Y sí, el problema es el cierre que hace la legislación de que la regla general se convierte en excepción en este caso, ¿no? Porque Sí, si bien es. ahora la regla general era podemos conocer toda la información pública, no, aquí ya no puedes decir, Se le ya da la vuelta. se le dio la vuelta Sí. con esta, se volvió la excepción la regla general en este caso. Ahora, a ver, regreso contigo, Janet, para plantearte lo siguiente. En este contexto, lo que parece muy difícil de llevar a cabo es un ejercicio de rendición de cuentas, que también el señor magistrado nos apuntaba al inicio. Todos estos temas o temas vinculados con acceso a la información le dan poder al ciudadano, empoderan al ciudadano, le dicen al ciudadano, oye, pues sí lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien.
A mí me preocupa, y es lo que te quiero plantear, que en México, viviendo un tema de seguridad pública tan sensible como el que ya sabemos, y creo que no hace falta entrar en detalles porque todo mundo de una u otra manera lo sabe y lo sufre, pues que no haya rendición de cuentas, que no sepamos si nuestros cuerpos de seguridad, los agentes, etcétera, se apegan a protocolos porque no conocemos los protocolos, si hacen bien su trabajo, si no lo hacen bien, si eventualmente hubo abusos policíacos, que tampoco son temas teóricos ni académicos, son temas reales, pues yo observo ahí un problema. No sé si coincidas o no, Janet, o tú cómo lo ves. Sí, qué bueno que tocas ese punto. Hace rato te lo quería comentar, pero ya no hubo oportunidad. Hay otra, digamos como otra vertiente del acceso a la información que sería el gobierno abierto y es otra forma de focalizar los problemas de información. Requiere una mayor proactividad por parte de los sujetos obligados de rendir cuentas. Y, digamos, sumado a eso, los entes obligados, todos los que tienen información pública en su poder, tienen ciertas obligaciones establecidas en ley, las cuales no pueden eludir. Digamos, tienen que tener público y a disposición de manera muy fácil el directorio de la institución, quién ocupa los cargos principales, las leyes y las normativas como muy básicas que los regulan, y digamos otras ciertas obligaciones de transparencia que deben de cumplir y que esas no son discutibles y que no pueden decir esto es información reservada ni nada. Y dentro de la vertiente de gobierno abierto, que yo creo que es algo que todavía está desarrollándose, pero esperemos que vaya tomando más fuerza, todas estas cuestiones como de estadística que mencionabas tú, es decir, ¿cuántos de nuestros retenes han terminado en demandas de amparo Por por abusos, violación, por abuso claro. policial? Es una actividad que debería ser del propio ente obligado, o sea, decir, tenemos estos problemas, así los, digamos, los estamos enfrentando, o tantas sentencias se han dictado en nuestra contra, porque si no todo cae más bien como a la sí, a la asociación, a la sociedad civil, a académicos que se dediquen a estudiar estos temas y que nos den a conocer cómo están funcionando las fuerzas policiales. Entonces, para descargar un poco, pues, los estados democráticos tienen que funcionar así, ¿no? Todos los sectores del estado deben funcionar entrelazados. Entonces, sí, los académicos nos pueden hacer un estudio de cuántas causas penales, los policías, pero también los entes obligados, yo creo, deberían empezar a enfocarse más en esa parte de gobierno abierto y ellos mismos tener la información a disposición del público. En esta lógica y dentro del propio concepto de gobierno abierto, ¿te haría sentido pensar en esto que se denomina transparencia proactiva? Sí, sí. Bueno, para mí serían casi sinónimos, digamos, es una transparencia proactiva por parte del gobierno que precisamente se abre a la ciudadanía. La agenda de los presidentes municipales, es decir, cuántos viajes ha hecho, Que se suba todo eso. todo eso que sea de acceso fácil, o sea, que no tengas tú que pedir una Es que esa es la solicitud de diferencia, ¿no? información. Porque Exactamente. si no te dice la autoridad, oye, pues es que nadie me lo pidió. Exactamente, eso es la proactividad, porque los académicos que se dedican a enseñarnos, a mostrarnos los, las partes escondidas de los sistemas, sobre todo los que se dedican a transparencia, tienen que trabajar con solicitudes de información y entonces es que nos dé acceso a los datos de hace 10 años hasta el presente, procesarla, hacer la estadística, las correlaciones, pero la autoridad podría facilitárselos teniendo esa información Y, ya y- y pública. yo creo, digo, el ejemplo que pones es insuperable, el de los académicos, la gente que analiza esto, que intenta advertir significados y consecuencias, pero también para la propia autoridad. O sea, también el hecho de que eventualmente sepas qué está haciendo el municipio de al lado, Claro, o que alguien que está compitiendo por un cargo público tenga elementos para ejercer la crítica conducente o pensar en un nuevo plan de gobierno, en qué fallamos en la administración anterior, qué tenemos que mejorar. Pues rebasa el ámbito académico también. Hay claro. un ámbito de diseño de política pública, de
de comprensión de cómo se está implementando. Y te digo, este tema en México es especialmente importante. Sí. Aquí sí, pues está en juego el futuro del país, bueno, el presente incluso, el presente. Magistrado, nos estamos ya acercando al final del programa, pero no quiero dejar de preguntarle esto. Janet nos hacía favor de ilustrarnos al inicio del programa cómo había llegado el caso. Cuéntenos usted el final. Entonces, ¿qué resuelve? ¿Qué decide? La Corte toma dos decisiones dependiendo cada una de las normas. La norma, el artículo 109, que es el que tiene que ver con la clasificación de confidenciales a los datos que derivan de los procesos de certificación de los policías, de evaluación de policías. Como comentábamos, todo eso tiene que ver con datos sensibles y confidenciales. Considera que es constitucional la determinación del legislador de clasificarlo de esa manera como confidencial. Y dice la Corte, además, se van a hacer del conocimiento en los procesos judiciales o administrativos que sean necesarios, lo dice la propia legislación. La propia legislación dice, si es necesario, nos piden los resultados en un procedimiento administrativo, en un procedimiento judicial, pues serán del conocimiento. Y obviamente ahí ya queda a criterio de cada órgano resolutor, ya sea procedimientos judiciales o administrativos, el clasificar la información y saber a quién se le puede proporcionar y a quién no se le puede proporcionar. Y el otro artículo, el 139, se invalida en cuanto a esta prohibición absoluta de conocer la información que integra los protocolos de actuación policial, lo invalida la Suprema Corte, considera, llega a esta conclusión de que es una prohibición ex antes, absoluta, que no permite la prueba de daño y que no está justificada esa determinación porque clasifica como de seguridad pública toda la información cuando no hay elementos para hacerlo de esa manera y deja de lado esta posibilidad de hacer una ponderación de cada dato en específico. Invalida esa norma con los votos suficientes para que tenga efectos generales la invalidación. Claro, porque en tratándose de acción se requerían 8 para la declaratoria de invalidez de la norma. Sí, En este caso se reunieron. se reúne. Muy bien. Janet Velázquez de La Paz, magistrado Rodrigo Cerón, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este tema que además, pues seguramente será objeto de reflexiones ulteriores también por la Suprema Corte, dado que la materia de seguridad pública, por un lado, y la materia de transparencia, por otro, pues son temas de, de la nación, son temas de país y probablemente sean también temas de futuro también. Gracias a ambos y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.